La mayoría de los 2.448 municipios del país se encuentran en focos rojos. Están inmersos en una creciente inseguridad pública, la cual está envuelta en marco de impunidad, ya sea producto de la corrupción o del miedo y la incapacidad de hacer frente al crimen organizado. Asimismo, la falta de crecimiento económico condena a la mayoría de sus habitantes a vivir en la pobreza o a buscar alternativas de empleo en las grandes ciudades, o de plano, emigrar como mojados a Estados Unidos en busca de trabajo, antes de caer en las redes delincuenciales por necesidad. Y si a la inseguridad pública, la falta de crecimiento económico y por ende de empleo, le agregamos la falta de servicios públicos, la corrupción y poca profesionalización de los funcionarios municipales, la situación de los municipios se encuentra en alerta roja. Pero hay más. Debido a una mala planeación y que gastan más de lo que reciben y generan, aproximadamente la mitad de los ayuntamientos del país están en quiebra. Deben a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua y a diversos proveedores particulares. Y es que casi todos los gobiernos municipales destinan la mayoría de su presupuesto en gasto corriente, es decir, pago de sueldos, adquisición de materias y suministros para el funcionamiento del ayuntamiento, y destinan muy poco a obra pública y al impulso del desarrollo económico. En general, los sueldos bajos a policías y trabajadores municipales, no así a los ediles y directores, la poca profesionalización y la baja rendición de cuentas son ingredientes perfectos para volver a los funcionarios municipales en cómplices de la corrupción y el crimen. ¿Cuál es la solución a los graves problemas que enfrentan los municipios? ¿Qué opina la ciudadanía al respecto? ¿Qué acciones para hacer de los gobiernos municipales los pilares de desarrollo nacional que propone el PRD? Buen día, ¿cómo están? Les saludamos desde las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática, dándoles la bienvenida a este programa de la Revolución Democrática 2.0. Hoy vamos a tratar un tema importante en lo que el Partido de la Revolución Democrática ha sido vanguardia, ha puesto siempre la llaga muy a flor de piel, ha sido incisivo en el tema municipalista y hoy vamos a tratar con una amiga muy querida que es académica, a la que les vamos a presentar en un momento más, el tema de las acciones para hacer de los gobiernos municipales los pilares del desarrollo nacional. Así lo vemos en el PRD, eso pensamos, hemos luchado por esta parte y hoy vamos a tratar esto en nuestro programa de Revolución Democrática 2.0. Y para ello vamos a dar la bienvenida para que platiquemos, nos ilustre, nos oriente, nos critique, nos señale acciones y cosas que a lo mejor como PRD hemos dejado de hacer, a la maestra Janet Salvador Martínez. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, José Julio, por la invitación. Esta es su casa. Gracias. Y la casa de todos los mexicanos, también la del PRD. La maestra Janet es originaria del estado de Oaxaca, maestra de Finanzas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ella es egresada de diversos diplomados en el Centro de Investigación y Docencia Económica, es consultora, su actividad últimamente la ha desempeñado, maestra, como parte importante de la evaluación de las políticas públicas en gobiernos. Esto nos da el sentido de por qué hoy nos congratulamos por tenerla aquí. Bienvenida, maestra. A últimas fechas, su participación ha sido como invitada en diferentes y muy continuamente como panelista, como ponente a diversas universidades, a diversos foros sobre el desarrollo y la actividad económica en el país. ¿Verdad? Bienvenida de nuevo, maestra, y su servidor, José Julio Antonio Aquino, militante del Partido de la Revolución Democrática, secretario de Asuntos Municipales en el último Comité Ejecutivo Nacional del PRD, y vamos a platicar con la maestra. Vamos a iniciar esta plática para que la maestra nos ilustre desde su perspectiva de académica, de evaluadora,
algo que para el PRD ha sido importante, auditorio: el municipalismo, el federalismo, en esta época en la que la preferencia electoral de los mexicanos tiene a otras personas gobernando el país, y que vemos que el municipalismo desde nuestra perspectiva y el federalismo sigue estancado. ¿Usted qué opina? ¿Cómo la ves, maestra? Bien, primeramente, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor el poder compartir con las personas que nos van a estar siguiendo a través del internet estos puntos de vista, porque es muy importante la participación ciudadana para poder lograr estos objetivos que mencionas, ¿no? Si la ciudadanía no se involucra, no se informa, no va desarrollando criterios propios sobre la problemática nacional, bueno, pues podemos tener fenómenos como los que han venido ocurriendo a nivel internacional con el Brexit, con un presidente como Trump en Estados Unidos, ¿no? Es muy importante que la ciudadanía esté informada, y qué bueno que estos foros acerquen información a la ciudadanía. Bien, pues muchas gracias. Ahora, retomando la pregunta, ¿cómo veo el papel de los municipios? Bien, nosotros en México, bueno, pues somos una federación que tenemos pues 3 órdenes de gobierno. La federación propiamente dicha, que es el conjunto de todos los estados, todos los municipios, los gobiernos estatales, y como unidad geográfica y política tenemos al municipio. El municipio está definido en la Constitución, donde nos mencionan que es el presidente municipal y un grupo de personas que son electas para gobernarlos, quienes son los responsables de la administración del municipio. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos continuamente? Nosotros nos encontramos con que los municipios empiezan a asumir diferentes responsabilidades de las que les tocan. ¿Qué es lo que tiene que hacer un municipio? Un municipio, en principio, tendría que estar a cargo, como lo dice el artículo 115 de la Constitución, del agua potable, del alumbrado público, de la limpia, de los mercados, de los panteones, del mantenimiento de las calles, parques y jardines, principalmente. Sin embargo, a medida de que ha venido evolucionando esta concepción de que el municipio tiene que atender todas las demandas sociales, el municipio se ha venido llenando de responsabilidades que a veces están fuera de su alcance obtener, y con eso se están distrayendo los recursos que deben de emplearse para las ocupaciones básicas importantes y fundamentales. Maestra, ¿y en eso no hay una confusión en nuestro pueblo? Claro. Porque al municipio le demandan cosas que no le competen, y si no las cumple el municipio o no las atiende, válgame, políticamente y en la función que el presidente municipal o los regidores, el auditorio lo debe vivir, porque seguramente todos estamos inmersos dentro de un municipio, y si no me llega el agua potable, el presidente municipal es de lo peor. Entonces, esa confusión, ¿cómo la resolvemos dentro de este federalismo y de la práctica municipalista? Bueno, si no le llega el agua potable, sí es responsabilidad del municipio. Pero lo que no sería responsabilidad del municipio, por ejemplo, son muchos programas sociales que ahorita los municipios están llevando a cabo. Por ejemplo, hay municipios que entregan uniformes escolares, hay municipios que entregan paquetes de libros. Bueno, el otro día escuchaba yo que en un municipio del norte tienen programas para hacer fiestas de 15 años para las niñas. Entonces, todo eso no es competencia del municipio. ¿Y cómo que los está obligando a hacerlo? Muchas veces es la presión social, los compromisos que se van haciendo durante administraciones anteriores, y que una vez que llega una nueva administración, ya son obligaciones que tienen que tomar, ya no porque les toque hacerlo, sino porque lo habían venido haciendo.
O sea, hay una conducta social reiterada encaminada desde un gobierno que enfocó de manera errónea su función y genera entonces que al final de cuentas los recursos se estén ocupando en algo que no le va a servir a la población. O le va a servir, pero no es competencia del municipio estarlo haciendo. ¿Cómo resumiríamos entonces en México el federalismo? Bueno, el federalismo que viene de los acuerdos de coordinación que los diversos entes, ya sean municipales y estatales, han suscrito con la federación. Estos tal vez se han ido malentendiendo, malinterpretando en algunos casos, y se piensa en algunos municipios tal vez que es responsabilidad de la federación dar todos los recursos para que el municipio lleve a cabo sus funciones. ¿Y el municipalismo? Los municipios son la unidad de administración que tenemos en México, o sea, la unidad básica. Esto es bien interesante y en el programa creo que vamos a ir encontrando algunos puntos de apoyo para que podamos coincidir en estos términos y ver por qué el PRD ha puesto mucho hincapié en la lucha municipalista, en el asociacionismo municipal, y como nos están aquí acelerando el paso, producción, vamos a ir a una cápsula, pero no sin antes decirles, ¿no?, que este programa tiene que ser aprovechado por los municipalistas para que nos ayuden a comentar. Están apareciendo o van a aparecer en pantalla ya nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, para que se comuniquen con nosotros, opinen y nos hagan aprovechar la presencia de la maestra, a quien agradecemos en este momento. Vamos a la cápsula de declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática. Declaración de principios. Como lo establece el artículo 39 constitucional, nos pronunciamos por un verdadero federalismo para todas las entidades y en particular del Distrito Federal. El partido rechaza toda forma de totalitarismo y de autoritarismo y repudia cualquier forma de gobierno unipersonal y de supremacía de un poder, y se pronuncia por una república democrática, federativa, de pleno equilibrio y separación de poderes que fortalezca la soberanía e independencia del país. Reconoce en la sociedad mexicana una democracia representativa, participativa, incluyente y plural en todos sus aspectos, donde debe prevalecer la solidaridad, fraternidad, el respeto a la diversidad y a las minorías. Ya estamos de vuelta, vimos una cápsula importante de lo que es nuestro fundamento como partido político. Maestra, ¿cómo ves? En el Partido de la Revolución Democrática rechazamos las prácticas autoritarias y totalitarias. Nosotros consideramos que en México debe haber una transición democrática, y la cápsula que acabamos de ver, me gustaría conocer tu opinión. Bien, pues en México tenemos una república y que la Constitución establece que hay 3 poderes, no establece un gobierno personal, ¿no? Entonces, creo que debemos de tender hacia eso. ¿No te parece que esta parte de que el PRD va contra el autoritarismo tiene que ver con uno de los principales problemas que los municipios enfrentan? Es decir, en los municipios se habían instalado los cacicazgos históricos más fuertes, ¿no? Si revisamos el porfiriato, vemos a un gran gobierno totalitario, autoritario, un gobierno sin ningún derecho para la sociedad, pero era en los municipios donde estaba arraigado más el autoritarismo, ¿no? Entonces, esta parte ha generado a últimas fechas, y es en los municipios en donde aún hay alguno de esos tipos de cacicazgos difíciles de romper, ¿no? Entonces, esto tendría que ver la declaración de principios de nuestro partido con lo que nosotros planteamos, auditorio, jóvenes, todos los que nos escuchan, como un planteamiento fundamental del PRD de desarrollar nuestros espacios locales para que el país pueda cambiar. En este sentido, ¿no?, y sin querernos encajonar en esta sola parte, maestra, ¿cuál crees que sea
los principales problemas que un municipio enfrenta? Bien, pues, ¿de qué tipo, no? Por empezar, porque tenemos una gran variedad de problemas que se enfrenta. Mucho más enfocado a lo que es la administración pública, que, bueno, yo podría ahondar más ahí, es el hecho de que hayan servidores públicos que tengan bajo nivel de competencias, conocimientos, habilidades y aptitudes para cumplir con sus funciones. Esto aunado a la continua rotación que existe en el personal de los municipios, de las personas que están a cargo cuando hay un cambio de administración, se van y todo el conocimiento que ya se tuvo, todo este aprendizaje se pierde y hay que volver a empezar. Esto nos hace que no vayan avanzando, al menos en términos de organización y de institucionalidad. Se tiene que estar reaprendiendo cada ciclo. ¿Por qué es eso un problema? Porque cada vez hay que empezar de cero, hay que partir nuevamente desde una base y desde un principio, y los 3 años que tiene un municipio, un presidente municipal para gobernar, no alcanzan para volverlo a aprender, volverlo a probar. Ahora ya hay reelección, ¿eh? Claro, pero no se da en automático, es también un proceso político, y no es garantía de que lo va a ganar. Sí, fíjate, perdón que te interrumpa, maestra, pero fíjate que ese tema de la reelección había sido una bandera del PRD. La encabezamos por mucho tiempo, desde que el PRD ganó municipios y los empezó a gobernar, justamente porque un argumento es que 3 años no alcanzan, como lo está señalando. No alcanzan. Ni siquiera planificas, y en el argot del gobierno local decíamos que en el primer año llegas y estás aprendiendo, te la pasas en aprendizaje, en el segundo año medio empiezas a querer hacer algunas cosas, pero en el tercero ya te ibas. Y entonces requerías mayor tiempo para la planeación, estrategias, etc. Has mencionado 2 veces la palabra planeación, eso es algo que me gusta, porque es un tema que muchas veces no lo encontramos en el lenguaje de las personas que están en la administración pública. En los niveles municipales se piensa muchas veces también que se llega a operar, se llega a atender bomberazos, se llega a desatorar y no hay tiempo para la planeación. Sí. La planeación no es un lujo, la planeación es una necesidad. Sí. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es el ciclo de una política pública, tenemos que primeramente debemos de identificar cuál es el problema que se tiene, diseñar una medida de solución, ahí ya estás planeando antes de implementar. Y después de esto tienes que evaluar, a ver si lo que hiciste para solucionar ese problema tiene consistencia, es pertinente, es efectivo, y si no lo fue, te regresas a la planeación a hacer las correcciones. Hay una deficiencia, pienso también, en cómo los gobiernos federales y los gobiernos estatales en esos 2 órdenes de gobierno siguen viendo a los ayuntamientos como menores de edad, por llamarle de una manera coloquial, en el acto de ejercer la función pública. Y luego vemos que hay un plan de desarrollo nacional, un plan de desarrollo estatal, pero el plan de desarrollo municipal a veces no existe. Ahí nuevamente, ¿no?, entra la palabra plan, planificación, y hay mucho dinero tirado en los 3 órdenes de gobierno, en la aplicación del federalismo, que no llega a concretarse en una política pública que se vuelve una debilidad al municipio. Claro, porque hay una inadecuada coordinación entre las instancias federal, estatal y municipal para atender un mismo problema. ¿No hay un desprecio de la federación a los municipios? No sabría exactamente si hay un desprecio de la federación a los municipios, lo que yo sí puedo dar. ¿O los ven de arriba para abajo? No hay una coordinación, entonces no se atienden las necesidades de abajo hacia arriba. Entonces los presidentes municipales y los cabildos están dedicados a otra cosa, pero no a ejercer la función de obligar a las instancias federales y estatales a lograr coordinación. Podría ser eso. Mira,
También vemos que la propia Constitución lo prevé. En el artículo 115 se establece que los municipios están facultados precisamente para participar en la formulación de estos planes y gestionar ante las autoridades estatales y federales la atención de su problemática. Los municipios deben ser considerados al momento de hacer un plan estatal y al momento de hacer el Plan Nacional de Desarrollo, porque estamos hablando de la unidad base que hay en México. O sea, ¿qué es México si no todos los mexicanos? ¿Y dónde estamos los mexicanos? Pues en municipios. El único orden de gobierno que tiene territorio es el municipio. Claro. Y luego formamos estados y los estados luego formamos la federación. Pero en México, lamentablemente, esta parte no se aplica como tal. No, desafortunadamente desde las oficinas gubernamentales centralizadas en la Ciudad de México se toman muchas de las decisiones que competen a la solución de los problemas que existen en los municipios, sin conocer muchas veces cuál es la realidad que impera en los municipios. Y tenemos un país atrasado, donde tenemos municipios débiles o regiones débiles, localidades débiles económicamente, socialmente, culturalmente débiles. Tenemos entonces un país también débil. ¿Coincides con esto? Coincido con eso. Ok, gracias. Es un honor estar platicando con la maestra Janet Salvador. Les reiteramos que los invitamos a participar. Vamos a ir a una nueva cápsula ahora de cultura política con el doctor Manuel Cifuentes. Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a nuestro segmento de cultura política del programa Revolución Democrática 2.0 del PRD. Pues miren, compañeros, amigas, amigos, aquí caminando por esta riquísima galería de la librería de nuestro partido de la Revolución Democrática, la librería Ágora. Vemos una cantidad bastante variada de los diversos tiempos y espacios de la cultura política. Y bueno, pues aquí entre ellos, por ejemplo, me encuentro el libro de Aristóteles, de la política, su libro titulado así, La Política. Y pues, ¿qué les puedo decir yo? Ustedes lo saben, uno de los grandes pensadores universales, uno de los más grandes filósofos de la humanidad y un legado importantísimo que nos ha dejado. Este libro específicamente de la política, que es la lectura que yo el día de hoy les quiero recomendar en este segmento de nuestro programa Revolución Democrática 2.0, pues quiero mencionarles que es una publicación que el Partido de la Revolución Democrática llevó a cabo dentro de su colección de clásicos universales de cultura política ciudadana. Aristóteles, pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo conocen. Más bien, yo quisiera comentarles que Aristóteles siempre anduvo en la busca de la perfección. Y como un gran filósofo y político, ¿verdad? Él lo que quería era buscar un estado ideal. Es decir, él buscaba la perfección. ¿Cuál era el mejor de todos los estados? Para que pudiera convivir en armonía, bienestar y felicidad todos los ciudadanos que conformaran a ese estado. Y Aristóteles, pues tiene como método de investigación la observación. Esa es la base fundamental de los estudios de Aristóteles. Valga la redundancia, basados en la observación. Y de esa manera es como él inicia esta investigación de la política, en busca, como ya mencionaba, del estado ideal. Y él dice en este libro que el estado ideal definitivamente está basado de manera fundamental en la educación. Por lo tanto, pues para que podamos vivir
en un momento dado en un estado ideal, pues hay que leer, y yo recomiendo, entre otros, este libro. Hay que prepararnos mejor para ser mejores ciudadanos, para servir mejor a nuestra sociedad, para contribuir a mejorar la calidad de la política, la calidad de la democracia y tener cada vez a mejores ciudadanos, pero también definitivamente es una exigencia, una demanda de que así como se exige que tengamos mejores ciudadanos, también existan mejores políticos y mejores gobernantes. Les comentaré que en este libro Aristóteles aborda una infinidad de aristas, simplemente por mencionar algunas de ellas. Toca, decía, tema de la educación. Toca las formas de gobierno. Habla sobre la seguridad. Habla sobre los elementos constitutivos del Estado. Habla sobre el pueblo, sobre el gobierno, sobre el territorio, de cómo deben establecerse algunos mecanismos adicionales para fortalecer esta calidad de los ciudadanos y del Estado, que incluso trae a tono a su investigación, ustedes no lo van a creer, como un elemento importante contributivo para ello, incluso a la música, de la importancia que tiene la música, ¿verdad? Luego entonces, pues es poco el espacio que tenemos en estos segmentos. Yo les recomiendo esta lectura, es una lectura fundamental, es un libro vertebral en la formación política de toda persona, y que ello, sin lugar a dudas, nos va a dar muchos elementos para reflexionar. En estos grandes escritores y filósofos, tanto los universales como mexicanos, pues definitivamente encontramos un empezar en la reflexión, pero nunca tienen un punto final, porque nos invitan a relecturas permanentes y en las cuales encontramos reflexiones cada vez distintas sobre los temas que ellos tocan. Por eso la denominación de clásicos, clásicos políticos, universales y mexicanos, como las publicaciones que lleva a cabo el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias a todos ustedes y regresamos al estudio. Gracias, regresamos al programa. Muchas gracias, doctor. De verdad que bien interesante lo que el partido hace y que a veces nos tardamos en comentar y dar a conocer. Pero, maestra, así como el doctor ahorita nos comentó sobre esta compilación de los trabajos del legado cultural de Aristóteles, tenemos estos libros y varias colecciones. Estos son tuyos. Ay, muchas gracias. ¿No? Sí. Ya ves lo que comentaba el doctor sobre esta parte, sobre la aportación que el PRD hace. Tenemos acá en el edificio del PRD, en Avenida Benjamín Franklin, 84, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, auditorio, un ágora. Ustedes pueden venir, darnos sus datos y están a su disposición estos libros. Son de interesante formación política y cultural. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que don Ignacio Manuel Altamirano en plena guerra tuviera el tiempo para escribir? Los recordamos solamente como los grandes forjadores de la historia, pero conocer esta parte, maestra, es bien importante y bien interesante. Y el PRD lo está haciendo, auditorio, comuníquense con nosotros, están nuestras redes sociales apareciendo en pantalla, llámennos, critíquennos, cuestiónennos, propóngannos, que de verdad el PRD está en una ruta de seguirle aportando a nuestro país lo mejor que podemos hacer, que es en este momento la transición democrática. Pues muchas gracias por este obsequio tan valioso. Sin duda alguna voy a revisarlos, a leerlos y después los platicamos, ¿te parece? Claro que sí, habrá oportunidad de un café y si nos invita José Luis y el staff, aquí vamos a estar comentándonos igual. Perfecto. Regresamos al trabajo del día de hoy, de las acciones para hacer de los gobiernos municipales los pilares del desarrollo nacional. Como premisa, el PRD en sus orígenes plantea como un partido de izquierda el desarrollo desde lo local. Nosotros decimos que este orden de gobierno, el municipal, es el que debemos fortalecer para poder tener un país
fuerte económicamente, desarrollado, con condiciones igualitarias para todos sus habitantes. Hoy estamos platicando con la maestra Janet Salvador. La maestra, aparte de toda su profesionalización, continúa haciéndolo a lo largo de su vida, 15 años de ejercicio profesional. Vamos a esperar que vayan en auxilio de algún mexicano o mexicana en premura de atención. Bueno, después de que demos el paso a la Cruz Roja, quiero mencionar que la maestra Janet ha hecho diversos diplomados en la UNAM, en el extranjero, en España, en Costa Rica, y algo que llama la atención es que ella ha estudiado varios diplomados en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos. Por la UNAM, maestra. ¿Qué nos puede platicar de esta parte? Pues muy interesante, es una de los primeros acercamientos que tuve con la evaluación, lo que es la evaluación socioeconómica de proyectos. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es el peso que la evaluación socioeconómica tiene? Bueno, de lo que se trata es de que cada obra pública que se realiza esté evaluada de que es una obra que va a dar beneficio social a la población. O sea, no solamente que se necesita, sino que va a dar un beneficio, va a tener una utilidad social. Nosotros vemos en muchos casos que tenemos elefantes blancos, bueno, aquí no se puede ver desde acá porque nos tapa un edificio, pero tenemos una estela de luz muy bonita ahí que quedó apagada, ¿no? Entonces, eclipsada por los señalamientos, sí, de corrupción. Entonces, ese es el tipo de obras que no tendrían que hacerse si no van a dar un beneficio social. A través de la evaluación socioeconómica de proyectos se puede saber si una obra pública nos va a redituar un beneficio social o no. Y como los recursos son escasos, sí tenemos siempre que ver que las obras que se hacen sean las que mayor beneficio le den a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué señalé y subrayo esta parte, estimado auditorio, maestra? Porque en esta casi parte final de nuestro diálogo, yo quisiera preguntarle qué hacer, qué debe hacer el PRD con sus municipios donde gana un proceso electoral y militantes de nuestro partido o propuestas de nuestro partido, porque hay ciudadanos que vienen a competir defendiendo las siglas del PRD, ganan la elección sin ser militantes, representan al partido y son gobierno. Entonces, ¿qué debe hacer el PRD desde la perspectiva profesional, con tu experiencia, maestra, y con este conocimiento académico, para que sea el partido no nada más el baluarte que tiene las banderas más avanzadas en materia de municipalismo, sino con sus gobiernos? ¿Qué planteamiento para que podamos ser los perredistas el pilar desde nuestros municipios del desarrollo nacional? Pues es una pregunta muy, muy complicada, porque no solamente tiene que ver en sí con el partido, sino con la relación que tiene con la sociedad cuando ya están gobernando, ¿no? Me hicieron el favor de darme los ejes de este nuevo programa de acciones que están ustedes desarrollando. Y yo veo con mucha alegría que el primero y el segundo punto nos están hablando, el primero, de la relación democrática entre el gobierno y la sociedad, que se garantice la participación ciudadana en los asuntos y decisiones de carácter público. O sea, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bien, fomentando el interés de la ciudadanía en los asuntos públicos. La realidad es que la ciudadanía es muy apática. La ciudadanía cumple con ir a votar, y eso ya es un decir, porque muchas veces vemos altos porcentajes de abstencionismo. Entonces, una vez que ya son electos los servidores, bueno, los gobernantes, y a su vez forman sus cuadros de servidores públicos, la ciudadanía no voltea a preguntarles: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo?
¿qué más vas a hacer? ¿Cumpliste o no cumpliste? La ciudadanía se desentiende, es una ciudadanía muy apática. Es decir, ya voté y que les vaya como les vaya. Pero es que no es les vaya, es nos vaya. Exacto. Como ciudadanía, como sociedad. Y a lo mejor pensamos, como decimos, repetimos también esta parte del léxico político reciente en el país, nos vaya como nos vaya. Y también, si la ciudadanía no se interesa y no cuestiona, no se involucra, así como los fuimos a buscar cuando estábamos pidiéndole los votos, así también tenemos que seguir trabajando con ellos durante el tiempo de gobierno. ¿Eso es gobernanza, maestra? Eso es acercarse y tratar de involucrar a la sociedad en el gobierno. El PRD plantea que debe haber un cabildo abierto, y hemos ido más allá. Ahora recientemente, en el último debate por el presupuesto de egresos de la Federación, hubo muchos señalamientos sobre el famoso RG23, el ramo 23, que era el que sirve para los moches. Entonces el PRD propuso, adelante, extingámoslo, pero ampliemos los recursos participables del Fondo 3, del Fondo 4 y del ramo 28. Pero hagamos también una vitrina de las prácticas de transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo ve esta propuesta que el PRD hace? Está bien, y eso es necesario. Es necesario de que se transparente cuál es el ejercicio público. Muchas veces como ciudadanos pensamos que el gobierno es una caja negra. No sabemos qué es lo que pasa allá adentro. Pero también es falta de cultura participativa de la sociedad. Cada vez más existen reglas de operación, lineamientos que están disponibles a través del Internet y que los ciudadanos pueden estar buscando, leyendo, investigando, documentándose. Los ciudadanos no son niños chiquitos a los que hay que llevar y decirles, mira, aquí está. O sea, son personas responsables, jefes de familia, personas que tienen un empleo, una ocupación y que deberían estar preocupándose también por lo que nuestros gobernantes están haciendo. Yo desde el lado de la evaluación puedo decirte de que buscamos nosotros que las evaluaciones sean participativas y esto tiene mucho de gobernanza. ¿A qué me refiero? Me refiero a de que se tiene que involucrar a los beneficiarios de los programas en la definición de cuáles serían los temas que les interesa conocer más. Ahorita que hay nuevos programas o que han habido decisiones que ha tomado el gobierno federal de una manera un tanto distinta a lo que es la gestión pública, la política pública, entonces es importante que la gente cuestione, que la gente pregunte, que la gente se acerque, que la gente se documente. Eso es algo muy importante en este tiempo. Ya nos están carrereando. Regálame un minutito más para que cierre la maestra con esto que me parece muy importante. Porque se lee en medios de comunicación un señalamiento muy reiterado de corrupción, que desde mi punto de vista no ha cesado en ningún rincón del gobierno federal, ni en de los estatales, y en los municipales siguen habiendo los señalamientos. ¿Cómo concretas esta parte en menos de un minuto? Porque ya nos están carrereando y por eso los volteaba a ver así como que, ¿y ahora qué? ¿No? Yo pensé que me estaban haciendo señas de otro tipo, pero no. Ayúdanos a concretar este tipo. ¿Cómo lograr transparencia en los municipios para que podamos con planeación dar resultados a la gente? Con voluntad política. Pueden existir todos los canales de internet, pueden haber todas las bases de datos, pero si no existe la voluntad de quien está a cargo del gobierno municipal de que se lleve a cabo de manera transparente, no vamos a tener esa transparencia. O sea, realmente los medios están, los mecanismos están, las herramientas están. Es necesario que queramos transparentarlas. Voluntad política al final de cuentas. Contraloría Ciudadana. Muchos esquemas de participación social
Sí. Utilización de los medios de comunicación. Sí, o sea, es a lo que me refiero cuando digo que los mecanismos están, las herramientas están. Pero si no se tiene la voluntad política de transparentar, no se logra. Un ejemplo lo tenemos, hace un par de años habían páginas de internet del gobierno federal de cada una de las dependencias y entidades. Teníamos agarpa.gov.mx, teníamos sre.gov.mx, por ejemplo, y había manera de encontrar información. Desde mi ejercicio profesional como evaluadora, es muy necesario tener información. Todo el tiempo estamos consumiendo información y podíamos accesar a la información de las dependencias públicas a través de esas páginas. Hay un cambio en la página de internet del gobierno y ahora todo era gov.mx y ya no encuentras nada. ¿Eso es centralismo? Eso yo lo interpreto más como falta de transparencia. Ok. Bueno, vámonos a la cápsula con opiniones de los ciudadanos mexicanos. Hay de todo tipo. Problema de seguridad, problema de democracia, problema de, ¿cómo se llama?, limpieza. O sea, es un municipio muy sucio. Los problemas que veo aquí en mi municipio es que el personal que entra al ayuntamiento no cuenta con la eficiencia para poder estar en el puesto que en los que los ponen. Los problemas que tenemos aquí en Santa Rosa, municipio de Atenco, Estado de México, es inseguridad. Aquí nos hace falta un poco de atención por parte del municipio, ya que el gobierno se dedica nada más a tomar sus propias determinaciones y deja a los municipios a su libre albedrío. Aquí el libre albedrío que nosotros le pediríamos a nuestro municipio como ciudadano que soy, que hubiera atenciones a las prioridades, que es a la luz, los servicios principalmente. Pues el principal problema que tenemos aquí en el municipio, yo creo que en varios municipios, es la inseguridad. Sí, yo digo que aquí ya necesitamos poner manos a la obra, no nada más depender del municipio, sino de cada ciudadano también que aporte. Muchas gracias. Regresamos del trabajo intenso que hace nuestro equipo en campo. Fueron a hacer unas entrevistas, las que vimos. Como ves, maestra, la sociedad participa, analiza, observa, critica y señala cuestiones bien interesantes. Aquí nuestros amigos lograron entrevistas de qué problemas tiene su municipio. ¿Qué opinión te merece? Parece que el problema común constante es en el bolsillo, ¿no? Es donde le duele a la ciudadanía. Sí, sí. Y la inseguridad. Claro, y que eso se traduce también en el bolsillo. Sí, también. Sí. ¿Cuánto es el gasto que las familias hacen para proteger su seguridad? Pantallas de televisión. Viven enrejados. Enrejados, etcétera, etcétera, y que se reflejen en el bolsillo. Claro. Tienes mucha razón en esa parte. ¿Cómo nuestra ciudadanía participa? Aparte de las entrevistas bien logradas de nuestro equipo, al que hay que felicitar y les agradecemos por el esfuerzo que hacen en campo. En pantalla están apareciendo nuestras redes sociales. Les invitamos a que por favor nos opinen, nos comenten y nos digan qué les agrada, qué les desagrada de nuestro programa, que en el PRD se llama Revolución Democrática 2.0. Pues invitamos a verlos en las páginas de internet de nuestro partido y a que nos comenten. Yo quisiera que nuestros jóvenes aportaran. De verdad, el llamado a los jóvenes es que nos alejemos de buenos y malos, de que no hay jóvenes flojos y jóvenes que sí van a la universidad. México necesita de condiciones igualitarias, maestra, que las condiciones para todos sean
piso parejo para que podamos ir todos a la universidad, que no sean como en nuestros tiempos ir a la universidad, que solo había una o dos opciones. Era una gran hazaña lograrlo. Era una hazaña ir a la universidad, era enfrentar muchas cosas, romper barreras, paradigmas que había, yo creo que hasta en algún momento dicotomías sociales que teníamos que romper, ¿no? Y hacerle en lugar de 2, 4, 5, 6 para poder ir a la universidad. Entonces, estábamos comentando antes de irnos al segmento de participación ciudadana, los mecanismos con que cuenta la sociedad para que participe en la vida política, económica, social de su municipio, que no sea nada más votando, ¿verdad, maestra? Sí, claro. Pues bueno, siempre y en todas partes vamos a encontrar buzones de quejas y sugerencias, y es una obligación de transparencia, es una obligación de Contraloría Social que tienen todos los ejecutores de programas, por ejemplo, y también, como mencionaba yo en algún momento, acercarse a las personas que están a cargo de las diversas funciones municipales a través de los twitters, a través de las redes sociales. El hecho de hacer visibles los comentarios, el hecho de hacer públicas las opiniones, obliga a las y los funcionarios públicos a dar una respuesta. Es cierto, yo hace unos días vi en Facebook un presidente municipal con un problema, que le decían que una área de su municipio había tenido cierto problema y que tenía que atenderlo. El presidente municipal lo vio en redes antes que verlo en alguna denuncia formal. Entonces el presidente municipal reaccionó y dijo, a ver, de una vez doy las instrucciones, atiéndanlo, y al segundo día estaban ya dando cuenta de lo que se había hecho. Esa es la utilización de los medios de comunicación actuales, ¿verdad? Así para es. poder ser efectivos en las respuestas. Y también, bueno, siempre hay organizaciones de la sociedad civil, ya sean asociaciones formales, o sino también en las colonias hay redes de vecinos, hay comités vecinales, que es a través de ellos que también se puede estar dirigiendo todas estas inquietudes y que sean el filtro que lo canalice hacia sus gobiernos municipales. Así es. Tenemos entonces de las formas de ver la problemática de los ciudadanos en su municipio, lo que acontece, dos constantes hasta el momento señaladas de acuerdo a lo que vimos en las cápsulas y en las entrevistas: la inseguridad y lo que golpea en el bolsillo la economía del país, o cómo está la economía del país que golpea el bolsillo. Vamos a ver otra cápsula con entrevistas, por favor, si nos las empiezan a pasar, para ver ahora qué opina la ciudadanía para resolver problemas o qué hay que atender. Mi propuesta sería que por lo menos el municipio, antes de contratar el personal que necesitan, que sea una persona capacitada para el puesto que van a solicitar. El gobierno, tan solo estatal, federal y municipal, tiene el conocimiento pleno de cuáles son los problemas, tiene el conocimiento de dónde están los ¿cómo se dice?, los focos rojos, y lo único que tiene que hacer el gobierno es hacer su tarea. Digo, la solución es poner ahorita todo lo que es alumbrado público en donde más se requiere, ¿sí? Porque hay partes donde no se requiere mucho y lo tupen, pero sí bastante. Y hay en lugares donde cruzan los niños para la escuela y está todavía partes oscuras. Lo único que se les pide, pues que ponga un poquito de atención a nuestras necesidades, joven, y ahí para que podamos estar un poquito más tranquilos, porque el tema ese es el primordial ahorita, lo principal, la seguridad y lo básico que son los servicios, que no nos olviden por acá. Gracias, estamos de vuelta, maestra. ¿Cómo ves a la ciudadanía? ¿Opina? Nuestra gente en las calles se da cuenta de cómo estamos viviendo y hace propuestas para que se solucionen sus problemas en los municipios. Interesante, mi felicitación de nuevo a los compañeros en campo y a quienes nos ven en internet. Están nuestras redes sociales, aporten. De verdad, México, a través de los partidos políticos, a pesar de la crisis de lo que algunos llaman partidocracia, nosotros como militantes les decimos
que este instituto político está abierto a sus opiniones. Las esperamos, por favor, ayúdenos con sus sugerencias y sus observaciones. ¿Cómo ves, Janet, esto que la ciudadanía propone para que se resuelvan sus problemas? Muy interesante, y me pareció sumamente importante que la ciudadanía se dé cuenta que se necesita contar con servidores públicos capacitados, profesionalizados. No es un lujo contar con servidores públicos con ese perfil, es una necesidad que se tiene. Ocurre que cuando un gobierno municipal sale y el otro entra, se lleva todo, y el que llega a improvisar. A empezar a aprender nuevamente, ¿no? Y todo lo que ya se tuvo aprendido en el pasado se pierde, y eso es un retroceso nuevamente. PRD ha planteado el asunto del servicio civil de carrera, no se ha podido establecer. Sí, es algo que en varios órdenes de gobierno también se ha estado planteando, pero no se ha establecido. Sería muy importante y también definir las características, competencias, habilidades que deban de tener una persona. Sabemos que en muchos casos se dan situaciones de favoritismos, compadrazgos, invitan a trabajar. Que candorgo la bandera. Al amigo, sí, pero no digo que no se les dé la oportunidad si cubren con un perfil, pero lo importante es saber qué tipo de profesional necesitamos para que lleven a cabo estas funciones. Y que el profesional tenga algunas características que los guevaristas decimos que es importante tener. Un sentido humanitario. También. Porque luego el trato es abominable con la gente. Claro, ese es el desarrollo de estas competencias, ¿no? Todas las que llaman las habilidades blandas. Sí. Me llama la atención algo que decía alguien de los entrevistados y que casi coincidieron todos para puntualizar esto, que en lugar de apoyos personales, llamados dádivas, etcétera, 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 que los gobiernos se centraran en fortalecer al emprendedor. ¿Cómo ves? Me parece que eso es algo necesario para que se mueva la economía. Claro. Mira, ¿qué vemos aquí en la Ciudad de México? Muchas personas que viven en los municipios del Estado de México y que rodean a la capital tienen que venir a la Ciudad de México a trabajar. Si desde sus municipios se fortalecieran polos de desarrollo económico, no tendríamos tantos problemas de tránsito, congestionamiento vial, contaminación, y la gente podría disfrutar de mejor calidad de vida si pudiera trabajar en donde vive, sin tener que pasar 4 horas de su vida diariamente en trasladarse. Falta de planeación también de nuevo, ¿no? Falta de planeación de nuevo y falta de apoyos a los emprendedores. Claro. Nos están apurando. Lamentablemente esto tiene tiempos. Ojalá nos dieran así como que cancha de mucho tiempo para seguir platicando y aprovechar a personalidades que a lo largo de su trayectoria personal, académica y el desarrollo de sus actividades profesionales, como la maestra, a quien agradecemos mucho que venga, la oportunidad de estar en programas de estos. Felicitar a los jóvenes que nos ayudan con esta difusión. Yo quisiera que la maestra no desaprovecháramos su presencia y nos ayudara a concluir. Una conclusión para que nos lleváramos el mejor sabor de boca, aparte de todo lo que ya nos has transmitido. Muchas gracias, José Julio. Bueno, ¿qué podemos concluir? Necesitamos dar a los municipios un carácter de gobierno de cercanía, de un carácter de que el municipio realmente haga lo que le corresponde hacer, se concentre en hacer bien esos servicios que tiene que dar y a gestionar adecuadamente ante las otras instancias, federal y estatal, para que sus ciudadanas y ciudadanos puedan recibir todos estos beneficios y apoyos que está dando los gobiernos estatales y federales dentro del ámbito de sus competencias, y que el gobierno municipal no se distraiga haciendo cosas que no le corresponden. Esto sería algo muy importante porque así la ciudadanía podría estar atendida en sus necesidades básicas.
Y entonces así el municipio será un pilar de desarrollo nacional. Así es. Okay. Yo, antes de cerrar el programa, quiero hacer una pregunta clave a la maestra, porque voy a concluir con algo muy breve. Maestra, ¿usted milita en el Partido de la Revolución Democrática? Yo no milito en ningún partido. ¿Usted es académica? Yo soy académica. La maestra Janet Salvador Martínez es experta en evaluación de proyectos, programas y políticas públicas. Le pregunté lo anterior porque yo no quisiera ser más papista que el Papa, pero creo que muchas de las cosas que el PRD plantea, la maestra, ha venido a puntualizar que no estamos cerrados en lo que planteamos en la lucha municipalista. Que el PRD entonces, visto con sus planteamientos, es y seguirá siendo vanguardia del planteamiento para el desarrollo del país y en políticas municipalistas más. Con el agradecimiento de su atención, la cortesía de su gentileza, agradecemos su atención a este programa Revolución Democrática 2.0, donde nos acompañó hoy la maestra y nos transmitió sus conocimientos, la maestra Janet Salvador Martínez, a quien agradezco su presencia. Le reitero mi reconocimiento por su trayectoria profesional y por su aportación a la cultura política del país. Pues solo agradecer la invitación, me pareció muy interesante esta conversación, que en algunas otras ocasiones la hemos tenido, pero ahora en un foro, y que el reconocimiento al trabajo que están haciendo para poder llevar esta información a muchos rincones del país y que la gente pueda informarse un poco más y conocer qué más puede hacer como ciudadano. A ti, maestra, por la invitación. Ojalá y aceptes próximas invitaciones. Muchas gracias. Auditorio, muchas gracias. Apóyennos con sus comentarios en nuestras redes sociales. Están en pantalla. Muchas gracias. Les invitamos a participar. Esto es el PRD, esto es Revolución Democrática 2.0. Su servidor, José Julio Antonio Aquino, secretario de Asuntos Municipales del Partido de la Revolución Democrática.